Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Rosario Muñoz. Yo estoy a cargo de una de las comisiones de los jueves por la noche y hoy voy a abordar la clase número 10 del programa sobre derecho a la igualdad y no discriminación de personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes. Si volvemos un poquito hacia atrás, hacia el programa, como les decía Sebastián la otra vez, esta clase se inscribe en el eje de igualdad y no discriminación. Ustedes ya vieron el 30 de abril en relación a personas migrantes, refugiadas y pueblos indígenas. Luego, el 14 de mayo, analizaron la discriminación por motivos de sexo o género y las acciones positivas o afirmativas que se implementan para resolver tales desigualdades. Sobre esa noción hoy también vamos a volver en relación a las personas con discapacidad. Hoy es el turno precisamente de otros dos grupos en condiciones de vulnerabilidad que hasta hace no tanto tiempo en la historia del derecho eran considerados como objetos de protección antes que sujetos de derecho, ¿sí? Es decir, personas que debían ser protegidas pero que no podían o por su edad o por su condición física o salud mental no podían participar, no podían ejercer sus derechos por sí, y entonces otros, sus progenitores o funcionarios judiciales, tenían que intervenir por ellos. Y así se redactaban las leyes y así se estructuraban los procesos en los que estas personas eran parte. El reconocimiento de estos grupos como grupos en condiciones de particular vulnerabilidad, con tratados específicos de protección, herramientas específicas de protección, generó un cambio de paradigma, o sea, un cambio de mirada, de forma de concebirlos, que necesariamente tiene que impactar ahora en una reforma integral de las leyes a nivel interno de los estados. Y un poco hoy vamos a abordar esa cuestión. Empecemos por las personas con discapacidad. Obviamente que las personas con discapacidad tienen todos los derechos y garantías como cualquier otra persona, pero con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos se fue haciendo evidente que estas personas necesitaban un instrumento específico de protección, que hiciera referencia a sus particulares situaciones. Y ello lo vamos a encontrar con la adopción en 1999 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que Argentina ratificó en el año 2001. Y luego, en el año 2006, se adopta en el sistema universal la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en el año 2008, otorgándole jerarquía constitucional a este instrumento, ¿sí? Es decir, que es una herramienta muy importante en nuestro ordenamiento jurídico. En esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vamos a encontrar una definición, un intento de definición, que dice que son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad con los demás. Como vemos, hay ahí un cambio de mirada muy importante, ¿sí? A ver, ¿a qué hago referencia? En primer lugar, la definición habla de deficiencias físicas, mentales, etc. Es decir, el eje es una persona, ¿sí?, que presenta alguna deficiencia, alguna dificultad. Y esto es lo que el Comité DESC, en su observación general número 5, percibe como un cambio de lenguaje. El Comité DESC, en su observación general número 5, que la tienen ahí en su material de lectura complementaria, sugiere un cambio de expresión, dejar de utilizar la vieja expresión persona discapacitada para empezar a hablar de persona con discapacidad. ¿Y por qué es esto? Bueno, precisamente porque si yo hablo de persona discapacitada, lo central en esa persona es su discapacidad. Es como un todo. Es una persona discapacitada y por lo tanto incapaz. Sobre la base de ello, restrinjo el ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Esto es lo que clásicamente se llama el modelo médico o de beneficencia, ¿sí? Donde el Estado lo que tiene que hacer es cuidar, proteger a esa persona, ¿sí?, porque no puede por sí. Esa es un poco la mirada en términos llanos. En cambio, si yo hablo de una persona con discapacidad, lo que digo es que esa persona tiene alguna dificultad o alguna deficiencia, para usar el término de la convención,
y que por lo tanto parto de la noción de una persona capaz, en donde habrá que analizar, en todo caso, si como consecuencia de esa dificultad tiene alguna imposibilidad para ejercer un determinado derecho. Y la incapacidad no deviene de la persona en sí, sino de cómo esa persona interactúa con el medio, y es ahí, en la interacción con el contexto, con el mundo exterior, donde se presenta la barrera o la dificultad, ¿sí? O sea, la imposibilidad no está en la persona, sino en el medio que le impide ejercer un determinado derecho, ¿sí? Esto, digamos, parece muy simple o parece una cuestión meramente terminológica, pero es muy importante porque precisamente implica que desde la adopción en 2006 de esta convención se produce un abandono de este modelo médico de beneficencia para tomar un modelo basado en los derechos humanos, donde la persona con discapacidad es un sujeto pleno de derechos. Entonces, todo aquel Estado que ratifica esta convención va a tener que modificar o adecuar, ¿sí? Como ustedes ya han visto que tiene la obligación de adecuar, sus leyes y sus políticas públicas e incluso sus prácticas, ¿sí? Abandonando este modelo ahora concebido como obsoleto para adecuarse a el modelo que propone la convención, ¿sí? Este camino lo intentó seguir Argentina, o lo está siguiendo, por ejemplo, en el 2010, con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, que intenta cambiar el paradigma de internación de las personas con padecimientos de salud mental y de incapacidad, tratando de partir de una persona que es capaz, que a lo sumo tendrá algunas dificultades y estableciendo la medida de internación con una medida de última ratio, ¿sí? O sea, la última medida posible a aplicar solo si la no internación implica un riesgo para la persona o para terceros. Siempre que se pueda evitar la internación, deberían brindarse los tratamientos adecuados para evitarlo. Y luego, en el año 2015, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es una vieja deuda que teníamos como Estado, digamos, no había habido una reforma integral del Código Civil, siempre cuestiones muy parciales, y a partir del 2015, cuando entra en vigencia el nuevo código, esto también, reconoce de alguna manera, viene a reconocer este cambio de paradigma, porque es un código que parte de la noción de capacidad de todas las personas. Y esto también va a aplicar para los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esto después lo van a ver mejor o lo estarán viendo seguramente en civil, ¿sí? Pero sepan que deviene un poco de allí, de la necesidad de adecuar la normativa interna al nuevo paradigma que se estaba planteando en el derecho internacional de los derechos humanos. Si bien, digamos, la convención tiene varias cuestiones muy importantes, ¿sí? Una serie de principios rectores para analizar la cuestión. Después es muy interesante cómo marca la interseccionalidad entre estos derechos y otros. ¿A qué me refiero con interseccionalidad? A cómo se conjugan, cómo se combinan dos o más situaciones de vulnerabilidad en una misma persona. Por ejemplo, la persona con discapacidad que es mujer, ¿sí? Cómo, padece determinadas situaciones de discriminación por su condición, tanto de persona discapacitada o persona, perdón, con discapacidad, como por su condición de mujer, o incluso persona con discapacidad, mujer y niña, cómo se conjugan esos tres factores, ¿sí? A eso me refiero con interseccionalidad. La Convención desarrolla un número de apartados que dan cuenta precisamente, ustedes lo van a poder ver en el texto, que dan cuenta precisamente de esa interseccionalidad y de la necesidad de reconocerla y de establecer medidas específicas de protección. Pero para no, prolongar demasiado el audio, quiero hacer foco en la noción central de la Convención, que es la noción de igualdad y no discriminación y de igualdad ante la ley, que son los artículos 5 y 12 de la Convención. Dicen, si ustedes van a la observación general número 6 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tienen ahí como lectura
obligatoria, en esa observación general, toda la observación se refiere a la noción de igualdad y no discriminación de la Convención. Y dice el comité que es una noción de igualdad inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente, bueno, todas las personas son iguales, sino que además, en los casos de las personas con discapacidad, para que exista una verdadera igualdad, a lo que hay que propender o lo que hay que procurar es que esa persona pueda participar de la manera más autónoma, más independiente posible en la sociedad. Y de ahí hay una serie de principios rectores muy importantes, como la dimensión redistributiva justa, que les permitan afrontar las desventajas económicas, ¿sí? Hay toda una relación entre la persona con discapacidad y la pobreza y el desempleo, ¿sí? Esto lo aborda también el comité DESC, ¿sí? Lo indican las estadísticas, que una persona con discapacidad padece de mayores niveles de pobreza o de dificultades para el acceso al trabajo o al trabajo formal o al trabajo estable. Entonces dice, digamos, se reconoce esto en la Convención y en la necesidad de redistribuir para suplir esas desventajas económicas que una persona con discapacidad padece. Otro principio muy importante, obviamente, es la reducción de los estereotipos, de los estigmas que padecen las personas con discapacidad. Cómo garantizar la participación de estas personas de manera igualitaria en la sociedad, ¿sí? Todos esos son principios que se derivan en definitiva de esta noción de igualdad inclusiva que tiene la Convención. Ahora, el comité interpreta principalmente el artículo 5 en esta observación general número 6, y lo que viene es a echar luz sobre una serie de medidas o de acciones que los estados tienen que adoptar para garantizar esa igualdad inclusiva. Y estamos hablando de principalmente tres conceptos sumamente importantes que son los que para mí tienen que quedar claros de esta clase, ¿sí? Que son el concepto de accesibilidad, el de medidas positivas y el de ajustes razonables. Suelen confundirse, sobre todo las medidas positivas y los ajustes razonables, entonces es muy, muy importante que ustedes lean con atención la observación general número 6 y distingan estos conceptos. Vamos a empezar por accesibilidad, que si se quiere es un poquito más fácil. Accesibilidad, la noción de accesibilidad está contenida en el artículo 9 de la Convención y también hay toda una observación general que se refiere a accesibilidad, que es la observación general número 2, que ustedes la tienen ahí como material de lectura complementaria. Dice el comité que las medidas de accesibilidad son un claro prerequisito para poder vivir en forma independiente y autónoma en el mayor grado posible y que hacen a la vez al ejercicio de otros derechos en condiciones de igualdad. Por ejemplo, la libertad de circulación, la libertad de expresión e información, el acceso al empleo y a cargos públicos. Son todos derechos que una persona con discapacidad podrá ejercer en condiciones de igualdad si y solo si el Estado adopta medidas que garanticen su accesibilidad, ¿sí? ¿A qué estamos haciendo referencia? A todas las medidas de no quiero utilizar la palabra adaptar, pero en cierta medida lo es, a todas las medidas que se tienen que implementar en el entorno físico, en el transporte, en los medios de comunicación, los servicios de tecnología, tanto públicos como privados, en zonas urbanas y en zonas rurales, ¿sí? Que le permitan a la persona eliminar esas barreras, esos obstáculos, ¿sí? Que le impiden participar o movilizarse en condiciones de igualdad. A ver, estamos hablando de los ejemplos, si se quiere, más clásicos, que existan las bajadas en las veredas para las personas que tienen una silla de ruedas, el acceso a edificios que no tengan escalones, que tengan rampa o que tengan el ascensor para las personas con silla de ruedas. Estamos hablando del sistema braille en los edificios públicos o para que las personas no videntes puedan orientarse, puedan tener indicaciones, puedan también informarse, cómo los medios de comunicación, por ejemplo,
la participación del traductor de sordomudo en los canales de televisión para que las personas puedan, informarse o distenderse, tener una actividad recreativa, ¿sí? Son todas esas medidas son las que hacen a la accesibilidad, las que se tienen que aplicar en edificios, vías públicas, transportes, instalaciones, escuelas, viviendas, lugares de trabajo, medios de comunicación, ¿sí? Todo ello no importa si son públicos o privados, el Estado en todo caso tendrá que exigirle a los privados que también adopten esas medidas, ¿sí? Estamos pensando también en los edificios de tribunales, en las cárceles, en instituciones religiosas, deportivas, en establecimientos comerciales, ¿sí? Por ejemplo, medidas de accesibilidad no es solamente el ingreso al edificio. Si pensamos en tribunales, no es solamente que no haya escaleras, que tenga rampas, que tenga ascensor. También estamos hablando de la altura de las mesas en donde se consultan los expedientes en tribunales. Una persona de baja estatura, una persona con silla de ruedas, puede acceder fácilmente y en condiciones de igualdad a esos espacios para ejercer su profesión como abogado, como abogada en condiciones de igualdad. Todo eso que el Estado tiene que pensar y que tiene que exigirle también a los privados son las medidas de accesibilidad, ¿sí? Eso tiene que, el Estado lo tiene que evaluar, lo tiene que analizar, tiene que fijarse qué es lo que es necesario, en todo caso podrá consultar a organizaciones de la sociedad civil que le puedan hacer sugerencias, pero todo eso el Estado lo tiene que hacer automáticamente, ¿sí? Tienen que estar esas condiciones de accesibilidad dadas para garantizarle a las personas que puedan ejercer sus derechos y participar en condiciones de igualdad, ¿sí? Esas son las medidas de accesibilidad. Es muy importante no confundir estas medidas con las medidas positivas y los ajustes razonables, ¿sí? Y acá se hace una distinción entre que está ahí desarrollada en la observación general número 6, entre medidas de accesibilidad y ajustes razonables como medidas ex ante y medidas ex nunc. ¿A qué hacemos referencia? El comité hace esta distinción entre ex ante y ex nunc un poco por lo que les decía recién. Las medidas de accesibilidad, los estados tienen la obligación de diseñarlas de manera universal con carácter previo. Eso, ex ante significa con anterioridad, o sea, no tienen que ser requeridas por nadie, ¿sí? Obviamente que se puede, pero no tienen que venir como la necesidad de una persona determinada, sino que tienen que estar dadas, ¿sí? Se tienen que, como les decía, se pueden elaborar y diseñar en consulta con organizaciones especializadas, ¿sí? Pero lo importante es que, como dice el comité, es una obligación de proporcionar accesibilidad que es proactiva y sistémica, ¿sí? O sea, el Estado la tiene que implementar de manera general, universal, exigirla también a los privados, ¿sí? Si es un edificio, una empresa privada, de todas maneras lo tiene que implementar, ¿sí? Y es, digamos, tiene que surgir del propio Estado, ¿sí? Yo, obviamente, como una organización de la sociedad civil, si voy a un barrio y no tiene bajadas para las personas con silla de ruedas, claro que puedo interponer una acción y exigírselo al Estado. Pero la realidad es que las obligaciones de accesibilidad deberían ser evaluadas y cumplidas por el Estado de manera proactiva. En tanto que los ajustes razonables son ex nunc, o sea, son con posterioridad, vienen a requerimiento de una persona determinada o un grupo de personas determinadas que quieren acceder a una situación o a un entorno o quieren ejercer un derecho en particular, ¿sí? Los ajustes razonables se tienen que negociar, exigir y negociar a una persona o personas determinadas, ¿sí?
y, digamos, en determinadas circunstancias podrán llegar a pasar a ser un bien público o un bien colectivo, o sea, algo que una persona, un grupo de personas exigen en un caso concreto, en un momento determinado, podrá eventualmente beneficiar a otros en otras circunstancias, ¿sí? Pero en principio están pensadas solamente para que beneficien a quienes las solicitan. Es, como dice el comité, una obligación reactiva, o sea, se hace a petición, es la consecuencia de una petición concreta e individualizada, ¿sí? Que el Estado tiene la obligación de atender desde el momento en que recibe la solicitud de ajuste razonable, ¿sí? Obviamente que estos, estos ajustes tienen que ser evaluados y percibir o determinar si son razonables y si no representan para la persona que debe brindarlos o las personas que deben brindarlos una carga desproporcionada, ¿sí? Es decir, no sé, si yo trabajo en una empresa determinada, podré exigirle, vamos a un ejemplo para que se entienda, podré exigirle a mi empleador que realice una adaptación concreta a mis labores para que yo pueda seguir desarrollándolas, ¿sí? Ahora, eso yo lo tengo que pedir, mi empleador lo va a evaluar, ¿sí? Y va a aplicar para mi caso en concreto. Ahora, en esa evaluación que el empleador debe realizar, ¿sí? Va a merituarse si no implica una carga desproporcionada. Es decir, si yo le estoy, no sé, si lo que yo, por poner un ejemplo muy burdo, si lo que yo le estoy requiriendo como adaptación para poder cumplir mis funciones va a llevar a que el empleador quiebre, ¿sí? Le estoy pidiendo algo que es demasiado costoso como para que pueda llevarlo a cabo, ¿sí? Eso es un ejemplo muy burdo, obviamente, pero para que comprendan, ¿sí? Bien, entonces retomando, la accesibilidad son medidas generales que el Estado debe tomar debe realizar en forma proactiva, universal, para todos, evaluando qué medidas son necesarias de implementar, ¿sí? No sé, si se quiere, pensemos la bajada del cordón para las personas con discapacidad, los juguetes perdón, los juegos, no juguetes, los juegos en las plazas, para que puedan subir las personas con también alguna discapacidad. Esas son medidas de accesibilidad que garantizan el acceso y el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Y como tales, dijimos, hacen también al ejercicio de otros derechos del trabajo, el acceso a cargos públicos, la libertad de expresión y de información, la libertad de circulación, ¿sí? Etcétera. Por el otro lado, hablamos entonces de ajustes razonables que son requeridos por una persona o grupo de personas en una circunstancia concreta, ¿sí? A una persona o personas determinadas, ¿sí? Y que deben ser evaluadas para que no impliquen o no irroguen una carga desproporcionada para aquel a quien se le solicitan, ¿sí? Bien. Ahora bien, los ajustes razonables tampoco hay que confundirlos con lo que se llama la prestación de apoyos o sistemas de apoyos. Un apoyo es un asistente personal, ¿sí? O es un acompañamiento que la persona con discapacidad necesita para poder vivir de una manera más independiente o más autónoma y poder ser incluido en la comunidad e incluso para el ejercicio de un derecho. Ello es una herramienta para la realización de un derecho que la persona está necesitando, ¿sí? La prestación del sistema de apoyos no tiene que ser confundida con el ajuste razonable. Vuelvo al ejemplo para que se comprenda. Si la persona, por ejemplo, no se puede dar a entender ni de manera escrita ni de manera oral, ¿sí? Pero no tiene restringida su capacidad y tiene que celebrar, no sé, una compraventa e ir a la escribanía. Se designará judicialmente una persona, un apoyo que la acompañe en ese acto para que el acto pueda llevarse a cabo. Eso no es
un ajuste razonable porque el derecho lo está ejerciendo la persona y no necesita ningún requerimiento hacia aquel, digamos, con el que va a realizar el acto o el escribano que va a dar fe pública, ¿sí? Lo que necesita es un acompañamiento. Es lo mismo que, si se quiere, el docente integrador en el aula, ¿sí? Bien, y a la vez ya distinguimos entonces accesibilidad, ajuste razonable, sistema de apoyo. Tampoco hay que confundirlo con los ajustes de procedimiento, ¿sí? Que se hacen en el contexto del acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir? El ajuste de procedimiento está garantizado en el artículo 13 de la Convención, que hace referencia al acceso a la justicia, y son aquellas, digamos, cómo garantizamos que esa persona pueda gozar de las mismas garantías que todos los demás y participar de un proceso en condiciones de igualdad con todas las demás personas, ¿sí? Bien. Y a su vez, los ajustes razonables tampoco debemos confundirlos con las medidas específicas, afirmativas o positivas, ¿sí? ¿Dónde radica la principal diferencia? Porque en realidad tanto los ajustes razonables como las medidas de acción afirmativa o positivas tienen por finalidad lograr la igualdad de las personas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que mientras que los ajustes razonables son una obligación de no discriminación, algo que tengo que hacer para que esa persona no sea discriminada en un ámbito determinado, las medidas específicas implican un trato preferente para las personas con discapacidad respecto de los demás para solucionar una exclusión histórica, sistemática, estructural, derivada del ejercicio de los derechos, ¿sí? A ver, ustedes ya lo vieron en la clase de discriminación por condiciones de sexo y género. Estas medidas son temporales, tienen que utilizarse para contrarrestar una determinada exclusión o discriminación estructural, histórica, ¿sí? Y deberá revisarse cuando ya haya surtido su efecto, producido su efecto, podrá dejarse sin efecto. Por ejemplo, si uno percibe digamos, el ejemplo más clásico es el cupo. Cuando uno ve en el sector público y privado el número de personas empleadas que tienen una discapacidad determinada es muy bajo, entonces se puede implementar mediante una ley un cupo para el acceso de las personas con discapacidad a determinados sectores del empleo, ¿sí? O en el caso de programas que busquen incrementar el número de estudiantes con discapacidad en el nivel de educación terciaria, ¿sí? Quizás a nivel primario y secundario está más resuelto con los docentes integradores o con otras medidas que se puedan implementar, ¿sí? Que obligan también a las instituciones públicas y privadas a la inclusión y la integración. Pero ya después las estadísticas demuestran que a medida que se va subiendo, digamos, y que se va llegando a la educación terciaria, el nivel de personas con discapacidad que llevan adelante o que pueden concluir una carrera universitaria o terciaria es mucho más bajo. Entonces podemos implementar medidas que atiendan al incremento del número de personas, ¿sí? La definición en sí es la misma. Ustedes ya vieron este concepto en la clase de discriminación por sexo y género con el texto de Sebastián. Son medidas que consisten en introducir o mantener ciertas ventajas en favor de un grupo que está insuficientemente representado o marginado. Como decíamos, suelen tener un carácter temporal que va atado a determinadas circunstancias que se puedan revertir o que dejen de existir, o bien que eliminen una deficiencia concreta o un obstáculo estructural en la sociedad. Cuando esa circunstancia se perciba como eliminada o que ha desaparecido, podrá dejarse entonces sin efecto esta medida positiva o afirmativa, ¿sí?
para no hablar siempre de cupos, ahí en la observación general el comité menciona que pueden ser programas de divulgación y apoyo, de asignación o reasignación de recursos para un determinado programa, selección, contratación y promoción selectiva de personas con discapacidad, bueno, el sistema de cupos que ya mencionamos o cuotas, medidas de empoderamiento, servicios de relevo, tecnologías de apoyo, todas aquellas medidas que favorezcan a este grupo por sobre otros, o sobre otras personas, o sobre otros grupos, para eliminar estos obstáculos o barreras que son estructurales, ¿sí? Solucionar una situación de discriminación que es histórica o que es estructural, ¿sí? Obviamente que estas medidas tienen que ser compatibles, lo dice el artículo 5.4 de la Convención, tienen que ser compatibles con los restantes principios y disposiciones de la Convención, es decir, no pueden llevar a perpetuar estereotipos o segregación de las personas con discapacidad, ¿sí? Por eso el comité recomienda que siempre sean diseñadas, implementadas con la participación o la consulta estrecha de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, para ir cerrando con lo que es la primera parte de la clase, dijimos, es muy, muy importante la distinción entre lo que son las medidas de accesibilidad, lo que son ajustes razonables y lo que son medidas de acción positiva o afirmativa, y no confundir ajuste razonable ni con sistema de apoyos ni con el acceso a los procesos o las garantías judiciales, ¿sí? Como garantizar que una persona participe en un proceso en condiciones de igualdad. Para mí estos conceptos son centrales porque son precisamente cómo se expresan las obligaciones del Estado o de los estados en relación a las personas con discapacidad, ¿sí? Para cerrar el tema, o este tema, dos cuestiones. En relación a las garantías judiciales, bueno, en Argentina sobre todo se ha dado con la sanción de la Ley de Salud Mental, por ejemplo, se han implementado lo que se llama la unidad de letrados del artículo 22 de la Ley de Salud Mental, que son los abogados que intervienen en el control de internación. Son abogados especializados, específicos, que representan a la persona y al interés de la persona en ese control de internación, ¿sí? Entonces, como siempre, la garantía de la defensa o de la representación letrada es sumamente importante para que se pueda representar el interés de esa persona en el proceso, y atado a eso, garantizar también siempre que se escuche la voluntad, el deseo, el derecho a ser oído de esa persona, para que la decisión que se tome respete, en la medida de lo posible, obviamente, su voluntad. Esto para mí es central. Si vamos a hablar de el acceso igualitario a un proceso, es necesario siempre garantizar un letrado de confianza que represente los intereses de la persona en el proceso y garantizar que esa persona sea oída en esas actuaciones. Y luego ustedes tenían también como material de lectura obligatoria en relación a las personas con discapacidad el caso Furlan. El caso Furlan precisamente aborda muchas de estas cuestiones de garantías del debido proceso. Es sumamente importante para ver la interrelación de la que hablábamos hace un rato entre las dos condiciones de vulnerabilidad. Furlan era un niño de 14 años o un adolescente de 14 años que ingresó a un campo militar abandonado, ¿sí? Un campo de ejercicio, de entrenamiento militar que estaba abandonado, y se colgó de un poste que estaba allí, de un travesaño que estaba allí, y como estaba viejo, abandonado, con falta de mantenimiento, el caño cae y golpea en su cabeza. Esto le trajo, estuvo internado con fractura de cráneo, y esto le deja secuelas, ¿sí?, permanentes. Lo deja, digamos, con ciertas deficiencias, para utilizar el término de la Convención. Entonces la Corte lo primero que hace es reconocer que
aquí tiene este entrecruzamiento entre una persona que, si bien al momento en que el caso llega a la corte ya es adulta, comienza el caso siendo un niño que además presenta una discapacidad. Agravado obviamente por el hecho de que en este caso la discapacidad fue generada en un accidente en un predio militar que es abandonado por el Estado y entonces el Estado debió haber prevenido. O sea, no es una discapacidad que Furlan trae de nacimiento, sino que es adquirida, es producto de un accidente que puede de alguna manera ser imputable o responsabilidad del Estado por no haber prevenido, por no haber cercado ese predio donde comúnmente ingresaban niños a jugar. Ahí tienen ustedes, fíjense siempre que tienen marcados, si bien el caso es muy interesante en su totalidad, también en lo que hace a sus reparaciones, tienen marcados los párrafos a leer, en donde la Corte aborda primero esta interrelación entre niñez y discapacidad, ¿sí? Y cómo esos principios van a conjugarse en el análisis que la Corte hace de la vulneración a las garantías del debido proceso que se dan en el caso. Bien, esto entonces en relación a las personas con discapacidad, acuérdense, cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden mandar mails a cada uno de los profesores y las profesoras a sus casillas para que podamos resolverlos y contestarlos.